Entonces, muy buenos días a todos. Ahora vamos a dar inicio al programa. Yo les voy a dar una pequeña bienvenida, muy cordial bienvenida a todos. Este es un programa que estamos coordinando hace ya un par de meses. Para nosotros un hecho inédito dentro del ESE. Tenemos una colaboración conjunta con otros centros de estudios, por lo tanto para nosotros ha sido un gran placer y un gran logro poder presentarles este seminario de finanzas para la conservación y soluciones basadas en la naturaleza, nuevos desafíos para Chile, desarrollado en conjunto con el Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales, CECIAP, de la Universidad Católica de Chile, y el Centro de Estudios Financieros del ESE Business School. A continuación los dejo con el profesor Rodrigo Arriagada de la Universidad Católica de Chile, que les va a dar la bienvenida oficial del programa. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, desde donde sea que estén, digamos, en este modo pandémico. Ya uno se acostumbra a que hay gente conectada probablemente de muchas partes del mundo. Yo estoy muy contento de iniciar esta jornada inédita también para nosotros, muy contentos de poder estar acá. Darle gracias a Cecilia Cifuentes, a Hugo Benedetti por habernos dado la oportunidad de desarrollar este proyecto, esta actividad en conjunto con la Universidad de los Andes. Este es un seminario que va a tratar durante toda la mañana sobre finanzas para la conservación y soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros tenemos la convicción de que el surgimiento de las finanzas verdes representa nuevas oportunidades de inversión en soluciones basadas en la naturaleza, y esto es algo que atañe a toda América Latina y el Caribe, entendiendo las soluciones basadas en la naturaleza como la restauración, la protección y la gestión estratégica de los ecosistemas para alcanzar resultados intencionales de desarrollo destinados a abordar problemáticas sociales. En un mundo post-pandémico esto adquiere aún mayor relevancia. Para pasar a nuestro primer invitado, estoy muy contento de recibir a Daniel Ortega. Daniel es director del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de SPOL en Ecuador, recientemente designado como copresidente del panel de expertos del Consejo de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono. Es doctor en Políticas y Administración Pública de la Universidad Estatal de Ohio. Es exministro de Ambiente y anterior miembro del Consejo del Fondo Mundial del Medio Ambiente y la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas. Autor de publicaciones académicas sobre política climática, bioeconomía y finanzas sostenibles. Es coordinador de la Iniciativa de Finanzas Sostenibles, plataforma que reúne principales actores, tanto nacionales como internacionales, del sector público, privado y academia, con el propósito de promover el acceso a financiamiento e inversión de impacto en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Lidera el desarrollo del programa de formación ejecutiva en finanzas sostenibles, que entrenará a bancos para la emisión de bonos verdes sociales y sostenibles, con respaldo a agencias multilaterales en SPAE, Escuela de Negocios de SPOL. Ha recibido un premio para investigar sobre el estado del arte de esta tendencia en la región, en colaboración con la Universidad de los Andes en Colombia y el Tecnológico Monterrey, como parte del Impact and Sustainable Finance Faculty Consortium de Northwestern University. Sí, yo estoy muy contento de tener a Daniel. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos hoy día. Así que el escenario es todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esa gentil presentación. Realmente para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes esta mañana. Siempre un placer, además, colaborar entre academia, más allá de los demás espacios donde tenemos los sombreros puestos. Sin duda es aquí, en esta reflexión, en este espacio de formación de capacidades, de aprender entre nosotros, donde seguramente podemos a nivel regional inclusive darle un realce, un impulso renovado a esta temática. Tengo el placer de conocer a Rodrigo hace muchísimos años, formaba parte del programa latinoamericano de economistas ambientales, así que venimos en este derrotero por algún tiempo sufriendo tal vez el aislamiento de estas temáticas. Ahora es un poco
poco es unas cuantas diapositivas que he preparado con el propósito de tal vez proveer insumos a esta discusión que tendrán durante el día. ¿Sí? Voy a hacer un recorrido muy breve desde conceptos básicos que nos guían a tener un lenguaje común, entender un poco la evolución y situación del Estado, de las cosas con respecto a dónde están los intereses de los inversionistas privados. En esta presentación no voy a enfocarme sobre lo que se ha avanzado ya desde el punto de vista de la financiación desde el sector público para la conservación y para la gestión de los recursos naturales, que me parece parte ya del marco habilitante, ¿no? El avance central en el desarrollo de todo es sin duda un prerequisito para que realmente la financiación desde el sector privado pueda traerse. Entonces, con esa lógica vamos a aproximarnos a estas oportunidades de financiamiento que pueden tener las soluciones climáticas basadas en la naturaleza que Rodrigo bien nos conceptualizaba. Quiero que tal vez tres ideas centrales. ¿Sí? En términos mencionaba nuestra posibilidad de innovar y de crear sobre nuevas clases de activos que, si bien puedan partir desde la consideración tradicional de los activos financieros que involucra el sector privado, puedan también asociarse a esa formación, ¿sí?, de atributos que son de interés, es decir, al impacto, a esa condición que la naturaleza puede brindarnos o ese servicio que puede brindarnos. ¿Cómo vinculamos el instrumento financiero a ese sujeto de financiación? Es fundamental, ¿sí? Segundo, la demanda es creciente, es real, existe. En este momento, diría yo, hay una sobredemanda de activos financieros ambientales. Nuestra principal responsabilidad está en poder facilitar que desde la región, particularmente Latinoamérica, esos activos sean de altísima calidad, que se incremente su oferta, y eso pasa no solo por un autoconvencimiento de la rigurosidad con la cual nos aproximamos al diseño de estos instrumentos, sino también a fortalecer capacidades y digamos, evangelizar con respecto a estos temas, diría yo, aún en nuestras propias culturas. Y finalmente, un tránsito obligado desde lo que ha sido la evolución actual, que se concentra en el enverdecimiento del sistema financiero. Aún seguimos en esta dinámica de enverdecer el sistema financiero, ahora en un contexto coronavirus, pero sigue siendo enverdecer, es decir, cómo seguimos haciendo lo que ya sabíamos hacer, pero ahora le damos una variable que considere el impacto sobre la naturaleza, sobre el ambiente, sobre la sociedad, sobre el cambio climático. Y tal vez comenzar a pensar en nuevos horizontes por su cultura y por lo que financia. Y no por esto es menos rentable. Existen ya estudios que demuestran que el manejo de portafolios financieros de inversión a nivel internacional que han incorporado inversiones en activos ESGs demuestran mayores rendimientos debido a la volatilidad baja de los precios en el corto plazo. Con estos tres elementos centrales de lo que puede ser el cambio en el cual vivimos y hacia dónde la reflexión desde la academia y desde Chile, debo decir, además ha sido siempre líder, tiene hoy más del 40% de su deuda externa con base en activos ESGs, ha dado pasos fundamentales con el Pacto Verde en el sector financiero desde hace muchos años atrás, su mesa multiactor a nivel de organismos intergubernamentales es algo que inclusive nos informó a nosotros. Con esta pequeña introducción, quiero sí dejar claro a qué nos referimos en esta clase, particularmente en esta conferencia, con respecto a la financiación sostenible. ¿Sí? Y prefiero siempre referirme a financiación más que a financiamiento por todo el proceso que involucra. ¿Sí? Y esa definición pasa por cómo puedo usar productos y servicios financieros, ¿sí?, muy bien categorizados en clases, y los vamos a ver como préstamos, seguros, acciones o bonos, en proyectos con impacto social y ambiental favorable. Esa es la denominación actual
que tenemos de financiación. Entonces vean lo restrictiva que es sobre destino, nuestros objetivos puedan ser no solo financiar los proyectos con impacto, sino también ya financiar directamente estos nuevos activos que involucren productos y servicios basados en la naturaleza que pues nos obligan a repensar también los instrumentos financieros necesarios. Entonces, todos estamos convencidos de que ha habido grandes avances con respecto a la movilización de financiamiento, ¿sí? Al interés desde los actores privados, desde los grandes inversionistas institucionales, desde el sector bancario, desde inclusive las empresas, de poder incorporar en sus estrategias corporativas, en sus manejos de portafolios, consideraciones con respecto al impacto favorable que pueden tener en el ambiente y la sociedad. Sin embargo, nuestras necesidades de financiamiento para la conservación son aún mayores, ¿sí? En múltiples ecosistemas, este es un estudio de DEUDS del 2020 que nos indica en dólares dónde están, fíjense ustedes, ya hablar de tipos de activos financieros nos abre un abanico importante. Y si por el otro lado, desde la demanda, desde lo que se necesita demandar, dificultades técnicas de ese producto, de ese servicio a financiar, a vincular este activo financiero, que tenga métricas sólidas, que puedan demostrar realmente la materialidad de su desempeño para que el inversionista pueda de una u otra manera concebirlo desde su perspectiva de destino de inversión. Y finalmente, por supuesto, la reciente conferencia de Glasgow nos indica que el financiamiento hacia el cambio climático es aún muy, muy reducido y una visión de que el apalancamiento principal debe provenir desde los gobiernos es una necesidad imperante y su nivel de ambición aún puede perfeccionarse. No por eso dejar de enfocarnos en cómo embarcar al sector privado en esa movilización. Y creo que en esto la Junta de Gobernadores del G20 ha jugado un rol fundamental desde el 2015, desde el Acuerdo de París, donde se entendió que el cambio climático se traduce a riesgo físico y riesgo de transición. Riesgo físico por lo que expone, ustedes vieron en los años anteriores, en el mismo Chile, algunas actividades mineras tuvieron que suspenderse por cuestiones de tiempo. ¿Sí? En Ecuador lo mismo, nuestros sectores estratégicos productivos también han tenido que suspender operaciones 1 o 2 días. Eso significa miles de millones de dólares en términos agregados a nivel global. Entonces, ese riesgo a la estabilidad financiera, físico, exposición y transición, porque muchas de las industrias basadas en carbón tendrán que migrar, representa, necesidades tanto de supervisión y regulación, de divulgación, es decir, de transparencia, de rendir cuentas de quién está expuesto a qué riesgos, pero al mismo tiempo también de su gestión. Y como cualquier otro riesgo en el sistema financiero, gestionarlo puede crear oportunidades. Y en efecto, desde el 2019 es cada vez más claro que los 5 riesgos más relevantes de todo el sistema financiero, ¿sí? Todo el sistema financiero se relacionan a naturaleza. Eventos climáticos extremos, mitigación y adaptación al cambio climático, la crisis por el agua y los desastres naturales. 4 riesgos centrales, no todos los demás riesgos, las crisis financieras, los conflictos de interés, conflictos a niveles estatales, de gobierno, conflictos que, digamos, lavado de activos, y todos estos son importantes. Pero los más importantes se vinculan a la naturaleza. Digamos esto presente. Entonces, si es así, ¿cómo movilizamos ese capital privado? Que es en términos relativos del capital disponible a nivel global, es la mayor parte de financiamiento con la cual contamos, ¿sí? Para poder acceder a esas finanzas, sin duda tenemos que entender cómo funcionan y con ello pues responder algunas preguntas específicas que nos propongamos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos financiar ciertos bienes y servicios basados en la naturaleza, ciertas funciones que nos brindan para poder dar soluciones a necesidades reales, cómo podemos transformar esto en oportunidades? Y bien, como les decía, en términos de conceptos, para mí es importantísimo que cuando hablamos de finanzas privadas, entendamos al menos 2 grandes categorías de clases de activos, ¿no? Aquellos que se relacionan con el patrimonio, como son las acciones, y aquellos que se relacionan con deuda, que tiene que ver con el ingreso fijo que puede proporcionar también a los inversionistas, ¿sí? Entonces, a partir de deuda puede haber deuda estructurada y otros tipos que vamos a ver hacia adelante,
pero también no podemos olvidarnos de herramientas de gestión del riesgo como las garantías. Y este último elemento o clase de activo, por lo general, poco atendida desde el punto de vista de financiar la naturaleza, y me parece a mí muy relevante. En términos de la estructura de capital, muchas veces estos activos y sus clases se mezclan. No queda solo un tipo de activo o una clase, sino que tenemos que buscar en estrategias de financiamiento de aquel objetivo a financiar, ¿no? Esto pensando desde el desarrollo de proyectos, desde la sociedad civil, pero también desde el sector privado, lo que puedo hacer y cómo a partir de ello puedo vincular los diferentes tipos de inversionistas que se relacionan con esas clases de activos. Porque muchas instituciones financieras internacionales, que son las IFIs que aparecen acá, tendrán preferencias en sus políticas de inversión en uno u otro tipo, y en efecto, la divulgación de los riesgos del cambio climático ha obligado a que las políticas de riesgos de inversión desde el sector público y el sector privado cambien completamente, inclusive volviéndolo mandatoria en muchos de los casos. Y por otro lado, también el perfil de inversión de las instituciones financieras de desarrollo a nivel internacional serán distintos. Por otra parte, tenemos otro tipo de inversionista que emerge en la pantalla. No solo el inversionista tradicional, que tal vez es el más vinculado a los ESGs, sino también el inversionista de impacto o contribuyente o donantes públicos que pueden involucrarse con otro tipo de facilitación o de instrumentos, ¿no? El BID, por ejemplo, hoy un banco va a emitir bonos verdes para financiar y apalancar su portafolio crediticio, y el BID le puede comprar la suscripción, es decir, puede comprarle los bonos a emitir, pero también le puede financiar la garantía que necesita tener para poder emitir. Y en efecto sucede también a nivel de gobiernos y puede financiar la garantía soberana. Esas garantías tienen una estructuración, un componente que es importante estudiarlo muy claramente desde opciones basadas por la naturaleza. Y es así que hoy este conjunto de clases de activos casi que se separa diametralmente entre aquellos que se relacionan a priorizar una inversión con impacto, con propósito, a aquellos que finalmente siempre van a priorizar un retorno de inversión. En nuestros mercados de capital, algunos todavía, digamos, como tales emergentes, ¿no? Y en procesos de formación, el foco de atención es en ESGs, pero cada vez tenemos más atención por parte de inversionistas internacionales y nacionales a cómo ese manejo de riesgo puede también financiar transformación social y ambiental, y creo yo de mayor atracción para nosotros. La noticia es que esto no se da simplemente por filantropía. Esto se da porque además es obvio que ese riesgo del cambio climático, y hoy en día estamos tratando de entender cómo también los efectos de naturaleza se traducen a riesgo de portafolios de inversión, es claro e inequívoco. Ustedes pueden ver acá, y lo dejo con ustedes, un conjunto de publicaciones de relevancia con respecto a ese riesgo físico y riesgo transicional que presenta el cambio climático en términos de exposición a riesgo. Recuerden, esa configuración del riesgo es exposición, vulnerabilidad y amenaza. La amenaza está, el efecto sobre la naturaleza, sobre el cambio climático. La exposición es cuánto nuestras inversiones no incorporen y no gestionen esos riesgos, y por el mismo momento la vulnerabilidad es inherente a nuestras economías. Entonces, esos portafolios en estos números son muy claros. En escenarios de incremento de clima, los números negativos, cuando hablamos de 2% de retornos de inversión o cambio en 3%, estamos hablando realmente de cambiar toda una estructura de estos activos. Y es por ello, tanto por el lado positivo como por la gestión necesaria que tienen que hacer de sus riesgos, que hoy es cada vez más claro cuáles son las expectativas de los inversionistas. Hay una demanda. Lo que no existe es nuestra oferta de productos hacia esa demanda para viabilizar las soluciones basadas en la naturaleza. Pero existe una demanda desde los inversionistas actuales y futuras. En esta gráfica lo diferencian. En el color naranja más fuerte es la inversión actual, y la más tenue es la futura. Desde bonos climáticos, activos de carbono, que voy a compartir con ustedes, que son los créditos de carbono o los offsets, créditos de agua, y un conjunto de otro tipo de instrumentos que seguimos evaluando y que seguimos destacando. Ahora, ¿cuáles son esas barreras para que en Latinoamérica nosotros, bueno, y a nivel global aún tengamos este reto de financiar las soluciones basadas en naturaleza, las típicas y tradicionales que afectan la no inversión desde el sector privado? Primero, altos costos de búsqueda. Para aquellos que han estudiado los costos de transacción, no todo lo que corresponda a entender. Usted va a comprar un auto, no conoce sus características, fue usado, quién fue su dueño, cuando lo chocó. Usted está en Estados Unidos, ingresa a Kelley Blue Book
y le da toda esa información con solo entrar el registro, la matrícula del vehículo. Eso es mínimo costo de transacción. En términos de activos ambientales, ustedes se imaginarán, poder definir todos los atributos, la calidad de esos atributos para informar al inversionista con respecto a lo que va a invertir es aún muy complejo, y ese costo de información realmente es un desincentivo para el inversionista. Segundo, la falta de historial de proyectos. No tenemos un historial aún que demuestre que podemos tener un delivery con respecto a soluciones basadas en naturaleza. Si bien es cierto, a gran escala, existen muy buenos pilotos a nivel regional de cómo esto está resultando, necesitamos comenzar a pensar en cómo estructurar portafolios a partir de historias de éxito. En ese momento dejamos de hablar de decenas o cientos de millones y vamos a comenzar a hablar en Latinoamérica de miles de millones de dólares. Tercero, falta de seguimiento del impacto de la conservación. ¿Sí? Muchos proyectos, una vez termina el financiamiento del donante, están en una serie de debilidad y vulnerabilidad. Y más allá de ello, no monitoreamos, no se hacen reportes y no entendemos qué es realmente lo que se debe reportar. Y finalmente, esta falta de replicabilidad y escalabilidad que los he notado. Con esta información y acercándome a los tiempos que tengo con ustedes, quisiera entonces plantearnos cómo podemos abordar estas barreras existentes con colaboraciones entre la academia, las ONGs, algunos promotores multilaterales. Entiendo que inclusive sus universidades están considerando la creación de un nuevo centro que se concentre en estudiar cómo resolvemos estos problemas. Así que la buena noticia es que esto está bastante avanzado en términos de las soluciones. Sabemos ya los servicios que brindan, tenemos ya una mayor claridad a ese componente de la formación material del activo financiero, ¿sí? Y creo yo que lo que más maduro está y más cercano y deberíamos también aprovechar es lo que se puede hacer desde agricultura, por el interés que hay además de combinar soberanía alimentaria, energía y fibras con un sistema que realmente incremente su intensificación y productividad. Yo creo que ahí uno de los grandes retos de la región, además de la conservación de la biodiversidad y todos esos recursos biológicos que sin duda forman un patrimonio además de la humanidad. Con esto, pues vemos cómo las diferentes clases de activos pueden darnos oportunidades de financiamiento, desde grants, desde subsidios, desde pagos por servicios ambientales, desde las estrategias e instrumentos de manejo de riesgo, o comenzar a utilizar también los instrumentos de deuda o los activos financieros que se relacionan con patrimonio para poner en valor mucha de esa riqueza que no necesariamente se transforma, que no necesariamente se agrega valor. Un ejemplo claro de la combinación, además de estos instrumentos, que no debemos pensarlos como islas, sino realmente en combinaciones óptimas desde el manejo de portafolios de inversión, nos los da el GEF, que viene trabajando en esto desde hace muchos años. Por ejemplo, en sus fondos forestales mezclan financiamiento de deuda con capital, con inversores que buscan menor retorno o mayor riesgo, o mayor retorno y menor riesgo. Lo importante es que al final del día la configuración del juego y el uso de estos activos permita financiar nuestros proyectos. Un ejemplo puede ser en el sector agrícola, como lo que hemos visto de Brasil, de agricultura de baja en carbono. Asistencia técnica, ¿no? Para implementar actividades que redundan en impactos sociales ha demostrado ser exponencialmente importante, ¿sí? Hay veces que pensamos que tiene que ser toda una transformación y un nuevo servicio, sí, pero podemos comenzar por cambiar lo que ya estamos haciendo y generar impactos, valorarlo, comenzar a mercadearlo y al mismo tiempo lograr su financiamiento en respeto de las diferentes, digamos, percepciones que pueden existir sobre ese proceso. Y esto pues nos lleva al nuevo paradigma, ¿no? Desde un bajo sistema con pocos incentivos, con altas inversiones en capital y en operaciones, con riesgo entre partes, con externalidades, con exposición, a un nuevo sistema donde veamos un crecimiento de largo plazo, con una diversión de inversiones hacia también fintechs, hacia servicios compartidos, donde innovemos en la cadena de abastecimiento, vinculando siempre la posibilidad de vincular no solo financiamiento a la sostenibilidad, sino al impacto que se asocia con la misma. Y con ello, una nueva época de reportes donde podamos hacerlo de pasos acrecentados con respecto al manejo de sus estrategias. De estos instrumentos, quisiera aterrizar en que
hemos podido a través del tiempo lograr espacio para innovar y desarrollar activos, como lo hemos visto. Me parece a mí que un área de fundamental importancia es explorar mecanismos híbridos de financiamiento, ¿sí? Que en lo que se refiere a deuda, en lo que se refiere a activos y la mezcla de los mismos a través no solo de ESGs y de versiones de impacto, sino de estos. Recuerden que ESG es ambiental, social y de gobierno corporativo, se transforma en instrumentos como pago por resultados, que hoy en día lo utiliza el Fondo Verde del Clima, pero también lo está utilizando la cooperación de manera transversal, y el uso de bonos de impacto, así como los instrumentos de usos de ingresos. ¿Sí? Al final del día, los activos financieros etiquetables hacia verde, hacia social o hacia naturaleza pueden movilizar recursos importantes, y la gran ventaja es que además se rinde cuenta del uso, de la administración de esos recursos para el propósito al cual fue destinado, que nos da confianza, que permite integridad y que nos permite contabilidad para evolucionar hacia plataformas de intercambio de activos basados en la naturaleza. Brasil tiene ya una bolsa de estos activos ambientales, seguramente Chile está avanzando a pie acelerado hacia ello, y si existe un marketplace, la oferta y la demanda en la región seguramente tendrán formas distintas. Y esto lo vemos desde el mercado voluntario de carbono, donde tenemos una consolidación a través del tiempo. Ha sido sujeto a críticas permanentes sobre realmente la contribución al clima que puede o no llegar a tener un offset, y como todo depende de un objetivo hacia dónde lo orientemos. Si este crédito, este activo de carbono, este activo financiero, al ser un instrumento de recaudación, de movilización de recursos para financiar acción climática, para financiar naturaleza, lo importante es definir el objetivo del uso del mismo. Si queda solo en compensaciones, yo he sido muy crítico a su importancia y su relevancia en el mundo, pero si el mismo apunta a la descarbonización, es una lógica completamente distinta. Y es así que solo en los 8 primeros meses de este año, el mercado de bonos voluntarios incrementó el 60% en su valor, llegando a más de 748 millones en ventas, con un promedio de $5 por tonelada en proyectos forestales y de ordenamiento territorial, que aún es muy bajo. Si pensamos en mecanismos de precio de carbono que pueden llegar hasta $20 por tonelada, creemos realmente que existen grandes expectativas, como en algún momento llegaron a ser los certificados de créditos del MDL, el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Y para buena noticia en términos de soluciones basadas en naturaleza, es que la principal demanda está en los créditos que se asocian a este tipo de proyectos, como puede ser Red Plus u otros proyectos relativos a la naturaleza y la protección de los ecosistemas, los cuales crecieron en 280% entre 2020 y 2021. Que existe una gran oportunidad, aquí la existe. Que existen riesgos y que existen retos que hay que solucionar, sin duda alguna, y que deben ser gestionados de manera oportuna para dar una sostenibilidad de largo plazo del mecanismo, pero es muy probable que estamos ya en tendencia para alcanzar ese benchmark de movilizar 1.000 millones. Solo este mecanismo moviliza 1.000 millones anuales en los próximos años como un aporte a las metas del clima. Eso es relevante cuando vemos que los 100.000 millones que se prometieron desde París hasta la fecha todavía no los cumplimos, ¿no? Entonces, por otra parte, este es el principio, ¿no? Se espera que realmente este mercado voluntario pueda crecer 15 veces más hacia el 2030 y 100 veces más al menos hasta el 2050, con respecto a lo que hemos visto en el año 2020. ¿Qué se necesita? Insisto, crear confianza, concentrarnos, formo parte de este ejercicio de crear unos principios fundamentales de carbono que pueda orientar cómo crear este activo, qué atributos debe tener, qué calidad debe tener, y entre más le estandaricemos, más reduce el costo de producirlo y más reduce el costo de la información de accederlo, y por tanto facilitamos posiblemente mayores transacciones y mayor confianza en el sistema. Pero eso no puede quedar ahí. El mercado voluntario no puede estar completamente descoordinado de lo que pasa en las negociaciones del clima, del mecanismo de implementación que se defina en el mismo y de la movilización o del uso de estos créditos, inclusive para el cumplimiento de nuestras metas nacionales o sectores industriales. Y finalmente, a lo que podamos avanzar no solo en los acuerdos intergubernamentales, sino que recuerden que este tipo de activos como el bono de carbono se relaciona a establecer señales de precio sobre el carbono. La principal señal de precio y lo que nos va a dar un piso para ese precio y su estabilidad para evitar grandes volatilidades es que se transversaliza la lógica de introducir un impuesto al carbono.
No dejemos de pensar que financiar carbono es distinto de financiar naturaleza. Financiar carbono es penalizar algo que está mal, bajo el principio del que contamina paga. Financiar la naturaleza es distinto. Entramos a financiar lo bueno. Entonces recordemos estas teorías de financiar lo bueno y desfinanciar lo malo, ¿no? Desde el estricto sentido del servicio que se brinda a la sociedad. Entonces necesitamos ese benchmark para tenerlo. Y en América Latina creo yo que tenemos que dejar de pensar solo en financiamiento climático para financiar naturaleza, y coincido con ustedes que hay que comenzar a pensar en financiar las soluciones basadas en la naturaleza para los problemas y los riesgos que confronta la naturaleza, más allá del clima. En Latinoamérica esto pasa muchísimo por canje de deudas, como un primer momento. Lograr pensar, reestructurar, refinanciar nuestros espacios fiscales y a partir de los mismos apalancar y movilizar más recursos privados es de principal interés, y posiblemente conformar con estos canjes la banca verde que les decía, o fondos de impacto que se dediquen en una lógica pública y privada a financiar la naturaleza y sus soluciones. Creo que los supranacionales están dando pasos importantes. El BID y la CAF tienen ya buenas emisiones, buenos portafolios de inversión posibles, pero hay otros que todavía nos tienen una deuda con nosotros en los mecanismos de integración, como podría ser el FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Reservas, que trabaja con bancos centrales y con sus deudas, que los mismos también podrían repensarse. Mayor presión sobre los bancos centrales, los supervisores, nuestros fondos de inversión, nuestros fondos de pensiones jubilares, nuestros fondos de inversión de manera general. Hay que darles también políticas de crédito que reconozcan los riesgos de clima y las oportunidades de las soluciones basadas en naturaleza, para que puedan movilizar también esa importancia que necesitamos. Crear plataformas multiactor, como la que bien nos decía Rodrigo, que hemos tenido en Ecuador, creo que agrega valor, creo que deja un espacio colaborativo de trabajo donde no solo trabajamos en fortalecer capacidades, sino en facilitar ese know-how y know-who para que en las redes de trabajo podamos además tener una lógica distinta, ¿no? El problema hoy de seguir trabajando en enverdecer la banca verde es tratar de desaprender lo que sabe el ejecutivo financiero y reaprenderlo desde una lógica de responsabilidad. Es complejo, pero lo estamos tratando. Lo que buscaríamos es que los nuevos profesionales formados hacia las finanzas, hacia el sector bancario, hacia la administración de estas finanzas públicas, además, tenga ya de entrada una mentalidad distinta y unos valores de acción profesional. Acá nuestro ejemplo de finanzas sostenibles, vean ustedes organismos multilaterales, ONGs, banca pública, las bolsas, los reguladores, estamos todos juntos tratando de justamente solventar estos retos. No me alargo más, abro el espacio de preguntas a ustedes. Bueno, Daniel, un placer. Muchísimas gracias por tu presentación, muy completa, te lo agradezco. Hay varias preguntas, vamos a ir seleccionando algunas. Yo quisiera partir con una haciendo alusión a uno de tus slides, pensando como en los desafíos. Tú mencionaste algo, me pareció interesante, respecto a los altos costos de búsqueda, ¿cierto?, de esos activos. Entonces, al final, el tema de inyectar capitales privados en estos temas es un problema de que no están esos activos, no, es difícil encontrarlos, o definitivamente hay un problema de financiamiento. Creo que encontrarlos es cada vez más fácil. Entender la calidad social del activo no lo es, primero, y lo segundo, tampoco la facilidad de su transacción. Por ejemplo, en el mercado voluntario de carbono estamos trabajando aún en estandarizar documentos contractuales que dejen muy claro qué es lo que se paga y por qué se paga, ¿no? Y dejarlo estandarizado, homogenizado, para que no cada transacción tenga que involucrar costos legales para tener esos contratos. Con respecto a la calidad, si bien es cierto, tenemos algunas opciones de inversión que se relacionan con impacto ambiental y tenemos métricas que nos permiten medir ese impacto, la calidad de un activo, por ejemplo, como el bono de carbono, se basa en su permanencia, en su adicionalidad real sobre una línea de base. Llegar a esa métrica, a esa calidad, todavía resulta muy difícil para el inversionista, y a diferencia de otros sectores donde, por ejemplo, agencias calificadoras de riesgo y demás pueden generar ponderaciones A+, A negativo, en este tipo de activos aún esto no está generalizado,
Y si bien existen, por ejemplo, índices en la bolsa, como el Dow Jones tiene un Sustainability Index, que más o menos trata de amparar ciertos estos portafolios, la calidad del activo que está detrás de ellos todavía sigue siendo un espacio gris para el inversionista, lo cual no sucede en la inversión tradicional. No, en la inversión tradicional, una calificación de riesgo a un proyecto determina la viabilidad y eso informa al inversionista y el destino de las mismas. Buenísimo. Tengo otra pregunta que la voy a complementar también. Yo estoy acá en la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes. Yo soy profesor de la Universidad Católica. Y estos temas no son temas que, digamos, sean muy comunes en las escuelas de negocios de nuestro país. Entonces, pensando en este rol evangelizador que tú mencionabas al principio, ¿cómo ves tú el rol de la academia? ¿Qué es lo que la academia debiera hacer, sobre todo en nuestros países, para facilitar, digamos, cuál es el rol de la academia en este ecosistema que se está comenzando a gestar? Me parece a mí que tiene tres etapas, ¿no? La primera es autoevangelizarnos, Rodrigo. A nosotros en Ecuador nos ha costado bastante. Hemos tenido procesos internos de reflexión muy fuertes, tanto de qué herramientas tenemos ya los profesores para educar en estos temas, porque no siempre tenemos expertos trabajando en investigación, en desarrollo de conocimiento asociado a estos temas. Entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros? Segundo, ¿qué herramientas pedagógicas tenemos para los estudiantes? Y tercero, ¿cómo podemos transversalizar esto en los currículums de finanzas, de economía y de administración de empresas desde pregrado, posgrado y formación ejecutiva? En ese Vía Crucis, lo que nosotros encontramos fue recursos de otros que ya han transitado el mismo. Y uno de ellos, y los invito a ustedes a sumarse, es el Consorcio de Facultad de Inversiones de Impacto e Inversiones Sostenibles, que facilita la Universidad de Northwestern a través de su escuela de negocios, la escuela Kellogg, y forma parte hoy en día de más de 300 universidades a nivel del planeta, ¿no? Y cuenta con justamente información de la que te acabo de decir. Primero, cómo formamos a los profesores. Segundo, cómo tenemos materiales. Y tercero, cómo transversalizamos. Entonces, todo ese repositorio, información y gestión de conocimiento está ahí y puede permitir acelerar muchísimo la transición de las universidades hacia esto. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ya con esa masa crítica, además, que comienzas a formar con esta nueva mentalidad del profesional, la academia puede avanzar hacia la promoción de estos instrumentos, ¿no? Y esto, el punto 1 y punto 2 pueden ser en paralelos, pero nuestro rol de evangelizador, de promoción, es fundamental. Y eso nos obliga a hacer algo que normalmente tiende a ser retador, y es trabajar conjuntamente, crear valor compartido, como lo enseñamos en nuestras clases de negocios también, con esos grupos de interés, con la industria, con los sistemas financieros, con los reguladores. Tenemos que comenzar a crear opciones conjuntas, tanto que satisfagan las necesidades que ellos tengan de capacidades, como al mismo tiempo, ¿no? Y esto, desarrollo de currículos innovadores es fantástico, pero al mismo tiempo también de investigación aplicada que les permita tener herramientas de gestión. Por ejemplo, tenemos fondos regionales y subregionales en nuestros países que hoy en día todavía no entienden cómo pueden medir los cambios en el portafolio de inversión y en sus retornos si invirtieran en cuestiones ESGs o en temas de la naturaleza. Darles esas herramientas que ya tienen grandes inversionistas globales, creo que es una tarea también de la academia, ¿no? Esas herramientas que faciliten que la transacción se dé, informar, asesorar, compartir. Y finalmente, en el largo plazo, creo yo que tenemos que seguir innovando, porque hoy en día ya hay algún conjunto de clases de activos que pueden tener demanda e interés y pueden ser además más entendibles y asimilables e implementables en los esquemas tradicionales. Por eso hablo del enverdecimiento financiero. Pero cuando ya hablemos de banca verde, vamos a hablar además de nuevos activos y esos todavía tenemos que desarrollarlos, todavía tenemos que configurarlos y todavía tenemos que demostrar que funcionan. Daniel, y para complementar, me entró otra pregunta que viene perfecto para complementar la pregunta. Tú hablas de producción científica, producción de nuevo conocimiento, y claro, expertos en finanzas que desarrollen investigación en estos temas escasean, ¿cierto? Pero hay un desbalance en producción científica respecto a la comunidad que está trabajando en el diseño de soluciones basadas en naturaleza. Desde tu propia experiencia, ¿cuál ha sido el acercamiento con esa comunidad y cómo esta
este círculo académico, financiero, ecológico, por decirlo de alguna manera, también pueden promover una evangelización más efectiva. ¿Cuál ha sido ese acercamiento con esa otra comunidad? Sí, primero que todo, Rodrigo, coincido completamente. Entre más temprano ese acercamiento, entre más temprano la posibilidad de crear valor entre las diferentes comunidades, nos facilita más adelante su adopción acelerada. Recordemos esos dos momentos siempre en innovación, ¿no? Desarrollo y después adopción. Y hemos descubierto que la mayor facilidad de adoptar estos instrumentos es cuando se trabajan conjuntamente, pero inclusive en unas primeras olas, digamos, de adopción, cuando involucra cambios marginales a lo que ya se suele hacer. Entonces, por ejemplo, los activos ESG, ¿por qué han despertado tanto con tanta facilidad? Porque es lo mismo que siempre se hace, ¿no? Es titularizar carteras de crédito, nada más que esta vez lo etiquetas con un color distinto. Lo fundamental ha sido descubrir que para poder llegar a etiquetarlo, tuvimos que crear un conjunto de principios comunes desde la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, que ahora todos queremos hacer, pero que se trabajó en comunidades de práctica y en grupos de trabajo, inclusive con expertos que trabajaban en estos temas, porque el sector financiero no los entiende. Entonces yo creo que ahí hay una muy buena experiencia que nos puede permitir entenderlo. Estos días conversaba también con ONU Mujeres, y lo mismo ha sido para ellos. Están listos a sacar una guía para emisión de bonos de género, ¿no? Que lo pueda además facilitar su adopción. Entre más se estandariza, ¿no? Hay veces que la desconexión está entre los investigadores trabajando en temas financieros, se concentran en temas bastante complejos y sofisticados, y los expertos trabajando en soluciones basadas por naturaleza también digamos, se sumergen en esta complejidad y en la multidimensionalidad de lo que significa trabajar con sistemas acoplados, ¿no? Humanos, sociológicos y demás. Pero tenemos que salir de esa abstracción, por así decirlo, para trabajar en áreas donde desde la practicalidad y desde la simpleza de las finanzas podamos ser efectivos. Buenísimo. Daniel, mira, aquí hay otra pregunta que tiene que ver con esto de las inversiones ESG y esta lógica de invertir, pero también buscando no solo retorno, sino que también generación de impacto. Y aquí lo conecto con una gráfica que mostrabas, por ejemplo, sobre el aumento de los créditos red, que me parece súper interesante. Acá en Chile la inversión de impacto sigue siendo algo muy de nicho, y creo yo que uno de los nudos que lo explican es la dificultad para medir esos impactos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se trabajó, por ejemplo, en el contexto Red Plus, la adicionalidad, que es una de las complejidades más complejas a la hora de medir impacto? Entonces, ¿qué lograron? ¿Qué destrabó, digamos, ese ejercicio? Pensando que acá en el circuito interno está esta idea de que medir impacto sobre muy complejo, y eso de alguna manera también no facilita el que haya mayor inversión con esta lógica de buscar impacto y también retorno. De acuerdo, de acuerdo. Sí, en efecto, créditos de carbono, adicionalidad, medición de impacto. Yo te comento, siento que hay dos elementos fundamentales para que la inversión de impacto en Latinoamérica pueda despegar, ¿no? Sin duda la medición de impacto es parte de los retos, pero lo segundo también es terminar de entender el ecosistema y entender también el ciclo de vida del proyecto de impacto. Yo creo que todavía tenemos serios retos en entender, tal como entendimos, por ejemplo, cómo financiar emprendimientos, escalamiento, innovación, atravesar ese valle de la muerte para pequeñas empresas micro que levanten, ¿no? Eso es aún más retador en temas de innovación social, innovación ambiental, y no lo terminamos de entender. Hace pocos días revisaba algún informe de Citagui en Brasil, que está trabajando estos temas, y la Fundación Getúlio Vargas, y realmente mucha de la inversión de impacto está para financiar la operación, pero no para financiar proyectos nuevos o para justamente acompañar proyectos que están en proceso de maduración, que tienen estos productos, que además generan productos y bienes y servicios con impacto en la naturaleza o basados en la naturaleza o que cumplen una función social, por una parte. La segunda, con respecto a la medición de impacto, insisto en la diferenciación de aquellos, como decimos nosotros, environmental goods y environmental bads, ¿no? Los bienes, los bienes y aquellos que no son tan positivos. Entonces, el carbono al final del día es un negativo, y pensar en adicionalidad inmediatamente nos obliga a pensar en sus condiciones físicas y químicas como gas,
Entonces tenemos sistemas de métricas que además nos facilita de manera estandarizada el IPCC, que ya aplicamos en nuestros inventarios nacionales. Y segundo lugar, tenemos ya metodologías muy bien estandarizadas de cómo definir líneas de base y entender el impacto en el cambio sobre escenarios de negocios comunes a no. Y eso pues nos ha permitido avanzar. Entender la lógica de cómo medir el impacto sobre provisión de servicios favorables que provienen de la naturaleza es aún un poco más complejo. Entender esa línea de base y su definición con respecto a un histórico es aún retador. Te digo, por ejemplo, en Ecuador nos demoramos muchísimo en establecer la línea de base de deforestación y permanentemente el factor de emisión asociado con la misma sigue siendo complejo, pero estamos avanzando y yo creo que se puede llegar a hacer. Ahora, en términos de medición de impacto, por impacto no solo pensamos en el producto, en el resultado, ¿cierto? Sino el impacto es down the road de manera agregada en una comunidad, en una sociedad, cuando hablamos de beneficio social y ambiental. Ese impacto es aún todavía más complejo porque no es digamos, no es trackable, no es trazable, no es identificable y existen nuevas métricas que todavía nos falta refinar, inclusive a nivel global, y aterrizarlas en sistemas digamos, socioeconómicos complejos como los nuestros puede ser aún más retador. Buenísimo. Daniel, ya para ir cerrando, yo tuve el privilegio de trabajar durante un buen tiempo en Ecuador en torno al programa Sociobosque, en una evaluación de impacto hecho de esa política. ¿Qué le falta a Chile para tener una política nacional que pague de manera directa la conservación? ¿Nos podrías dar ahí algún tip? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Cómo se gestó Sociobosque? ¿Y por qué en Chile nos hemos demorado tanto en introducir este tipo de política? Sí, te lo digo con mucha franqueza. En Ecuador me atrevo a pensar, porque además mi disertación de PhD también investigué los contratos de Sociobosque, ¿no? Yo me atrevo a pensar que Sociobosque es un claro ejemplo de estas sinergias tempranas entre grupos de interés, ¿no? Sociobosque se da cuando un concepto suficiente maduro y ya comprobado, por eso decíamos, ¿no? Proyectos pilotos exitosos y demás, un concepto suficiente maduro y comprobado, impulsado por Banco Mundial, con resultados favorables en Costa Rica, como es el del pago por servicios ambientales, con toda una ciencia, con todo un conocimiento asociado, basado en academia, además muy fuerte, promovido por economistas ambientales y recursos naturales, estaba maduro, ¿no? Tenías ya este momento de madurez del concepto. Y segundo, se dio una sinergia muy favorable entre algunas organizaciones de conservación trabajando en estos temas con gobierno. Entonces, ese interés mutuo de poder financiar la conservación de la naturaleza con conocimiento acumulado permitió acceder a recursos para diseñarlo, implementarlo y gestionarlo. En los primeros años, Sociobosque casi fue 100% financiado con fondos internacionales para después pasar a ser financiado por fondos nacionales y hoy en día comenzar a pensar cómo le podemos dar sostenibilidad por derivar beneficios de la venta de carbono a través del mercado voluntario u otros, ¿no? Con serias complejidades, ¿no? A nosotros nos obligó a ser innovadores, además, que tenemos una restricción en la Constitución que prohíbe la apropiación individual, es decir, la definición de derechos de propiedad sobre los servicios ambientales para privados. Está prohibida. El Estado puede regular y puede gestionar, y por eso configura Sociobosque de manera estatal y establece contratos de conservación del bosque. Los contratos de Sociobosque no son por toneladas de carbono, sino de conservación de bosque, y nos obligó además a innovar para ser compatibles con esa restricción constitucional en las métricas de medición del carbono, ¿sí? Para cómo lo reportamos, cómo lo identificamos. Entonces, me parece a mí, no siendo un conocedor profundo de la realidad chilena, no me atrevería a pensarlo, pero entender dónde existe una demanda latente. Pensemos, por ejemplo, en servicios hídricos, que entiendo es parte de sus debates como sociedad en el presente. ¿Cómo poder pagar por servicios hídricos? Puede ser un primer momento, porque el servicio hídrico es mucho más fácil de comoditizar desde el punto de vista del proveedor del servicio y lo que tiene que hacer para proveerlo, y desde quien requiere el servicio. Y establecer estos sistemas por pago por servicios ambientales en ese contexto puede ser mucho más viable. De esas experiencias, que seguramente ya existirán algunas piloto en Chile, escalarlo a un esquema nacional y de ahí derivar lecciones para llevarlo hacia conservación más amplia del ecosistema,
pensaría yo que puede ofrecerles una importante base a sabiendas de que los mismos factores que se dieron en Ecuador existen. Es decir, el conocimiento cada vez es más maduro, los organismos internacionales cada vez más vinculados a su financiamiento, y entiendo que además en sus debates constitucionales estos temas van a estar presentes. Entonces creo que la configuración de esos contextos pueden permitir que instrumentos de ese tipo pues, puedan materializarse. Perfecto, Daniel, yo te quiero dar las gracias por tu presentación, muy interesante la conversación. Vamos a seguir trabajando juntos, ya hemos estado ya hablando de algunos temas, nos vamos a mantener en contacto, así que nuevamente yo te agradezco, yo sé que te tuviste que levantar bien temprano para poder conectarte, así que doble gracias por aquello, así que lo mejor y que estés muy bien. Encantado, siempre un placer y que tenga un excelente seminario. Voy a estar atento a los resultados. Muchísimas gracias.